Bienvenidos a un nuevo espacio para Speaker 20, entrevistando líderes para América Latina. Un espacio para compartir conocimiento y sobre todo aprendizaje. Hoy estamos con una gran persona, un gran líder, Jaime Pedraza. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por participar, la verdad que es un gusto tenerte. Y en dos palabras hago una pequeña presentación. Jaime lidera un equipo de mejora continua, ¿sí? Y nos va a contar qué es el liderazgo para él. Bueno, Jaime, para comenzar, contanos un poco sobre vos. ¿Quién es Jaime Pedraza? Bueno, Juan, esa definición para mí es un poco compleja. Yo creo que definir quién es una persona es muy difícil porque hay muchos escenarios. Principalmente, si lo traemos a este escenario, yo soy un líder que está en formación, que está en aprendizaje aún. Tengo mucha experiencia trabajando con personas y en muchos escenarios liderando equipos, pero en la posición particular definido como líder de equipo tengo no mucho tiempo en cargo de alguna forma. De esa manera yo vengo trabajando con este tema de mejora continua de calidad, de experiencia de clientes. Hace ya varios años en realidad lo vengo viendo desde diferentes posiciones en diferentes escenarios y con el trabajo de diferentes personas que me han ayudado a aprender y a crecer un montón. Entonces, en ese escenario, pues yo soy alguien que quiere trabajar por hacer las cosas bien, por mejorar, por aprender, por contribuir a que las otras personas crezcan y sean mejores. Y desde otro punto de vista, yo soy alguien que está completamente encargado y apasionado por que su familia esté bien. Soy un hombre de familia que desde hace muchos años tomé la decisión de irme por ese camino y hasta ahora creo que lo vamos haciendo bien. Entonces, eh, esa es como una definición muy concreta y muy fácil de comprender. Bueno, gracias. Acá aparecía mi hijo Bauti, no sé si lo viste. Bueno, tiene Sí, 5 sí, por años, ahí. lo presento. Seguimos entonces. ¿Qué es el liderazgo para vos? Recién mencionaste que tenés poca experiencia en cuanto a liderar un equipo. ¿Y qué es? ¿Cómo lo llevas a cabo a ese liderazgo? Pues Juan, mira, yo veo el liderazgo como algo más complejo que únicamente trabajar en equipo. El liderazgo yo lo veo desde todos los aspectos y todos los escenarios que una persona puede afrontar, desde su yo interior, de liderarse a sí mismo, de tomar buenas decisiones, de ver por su bienestar. Eso es liderazgo, de querer estar bien, ¿sí? De no dejarse caer en malos pasos y demás. Eso es liderar, capacidad de autocontrol. Eso es liderazgo para mí. También lo veo en el escenario de liderar a la familia, de liderar a los hermanos, a los primos, a los padres. También es un escenario cuando uno empieza a liderar a sus padres, Totalmente. es muy chévere, en realidad es una buena experiencia. De liderar a su propio hogar, cuando uno se vuelve padre, uno empieza a hacer la figura de liderazgo en el hogar, en la casa de sus hijos. Yo creo que eso es un reto muy, muy difícil y es un aprendizaje que nunca para, que uno siempre está aprendiendo, está conociendo. Eso es, yo creo que es el liderazgo más difícil que hay, pero es el que más frutos te deja. Y por otro lado, a nivel profesional, a nivel laboral, pues está el liderazgo de equipos, que yo creo que también hay diferentes escenarios de ese liderazgo y uno puede ver el liderazgo desde que uno está trabajando con sus compañeros, con sus pares. Uno puede tener escenarios y momentos de liderazgo en llegar a objetivos, en pasarla bien, en tener una buena experiencia laboral. Eso es liderazgo también, porque es querer llevar a todos a que estén bien a pesar de que seamos iguales. Y por otro lado está el liderazgo de equipo ya como figura de líder, de jefe, que esa figura de jefe ya creo que desaparece, pero es como un tema más profesional, más de crecimiento, es de muchísimo aprendizaje, que es en lo que yo creo que tengo experiencia en cuanto a conocimiento en la práctica. Realmente lo que te digo, llevo poco tiempo, pero he aprendido porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchos y diferentes líderes, a pesar de que llevo mucho tiempo como en el mismo rol en cuanto a funciones dentro de la compañía o dentro de mi ejercicio, pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchos y diferentes líderes, cada quien tiene su forma de liderazgo, he tratado de aprender todo lo muy bueno, he tratado de aprender todo lo muy malo, simplemente para entender que son situaciones y son contextos. Entonces, en todo ese escenario, yo creo que el liderazgo desde esta mirada,
es una posición de servicio. El líder es el que tiene que estar sirviendo, es el que tiene que estar viendo que su equipo, más allá de que sea propio o no sea propio, porque también es liderar otros equipos de alguna forma, de que todos los equipos crezcan, aprendan, todos estén orientados al logro, más allá de que ese logro sea o no un objetivo propio, porque el logro también puede ser el crecimiento personal, el crecimiento de equipo, un buen clima laboral, espacios de esparcimiento y de autoaprendizaje, de autoconocimiento, todo eso son logros. Entonces el líder debe ser el encargado de llevar al equipo a que se vea, a que se conozca, a que se autorreconozca y se autoevalúe para que esté orientado a hacer las cosas bien, más allá de la tarea, más allá del escenario, de la industria, de la capacidad de cada quien. Es eso, es que cada quien se sienta superado, se sienta que ha crecido y se sienta que ha mejorado. Entonces es una posición difícil, es una posición de muchos retos, de mucho aprendizaje, a pesar que hoy es muy fácil con este tipo de espacios acceder a conocimiento, a conceptos, a teorías. Yo creo que todos esos conceptos y todas esas teorías se rompen cuando los llevas a la práctica, porque más que dar ejemplos, yo creo que son testimonios de a mí me funciona, a mí no me funcionó, porque todos son diferentes, porque todos los equipos son diferentes, porque todas las personas son diferentes y todos tenemos diferentes capacidades. Entonces todas las teorías, todos los conceptos se rompen cuando tú los llevas a la práctica y no te funcionan. Tú tienes que todos esos conceptos formarlos, alinearlos a tu forma de ser, a tu forma de querer llegar al objetivo, a tu ambición, y ahí es cuando te vas a dar cuenta qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Entonces yo creo que es un reto continuo, es un reto completo y no hay, yo creo que no hay momento, o desde mi punto de vista, desde mi experiencia, no hay momento en el que uno pueda decir soy el líder, porque todo el tiempo vamos a estar teniendo mayores ambiciones, mayores retos y mayores oportunidades. Totalmente, y de acá me llevo un montón de ideas espectaculares que acabas de decir. El liderazgo en lo personal, ¿sí? El liderazgo con los hijos, el liderazgo con la familia, eso en cuanto a lo personal, en cuanto a la experiencia, ya en lo profesional, la experiencia, no todos los equipos son iguales, no todas las personas son iguales, el saber cómo está cada integrante del equipo. Me llevo también lo que mencionaste de que lo que me funciona a mí por ahí no te funciona a vos, simplemente porque los equipos son diferentes y eso lleva a que las personas también son diferentes. Así que la verdad, buenísimo Jaime lo que acabas de decir. Y esto me lleva a preguntarte si vos pensás, ya que hablamos de este liderazgo basado en las personas, basado en lo humano, ¿crees que desde el liderazgo podemos ejercer o generar algún cambio en la sociedad? Sí, claramente, Juan, yo creo que si lo vemos o sea, desde todos estos escenarios que veíamos de la persona, de la familia y demás, ahí estamos hablando de sociedad. Actualmente yo creo que los grandes líderes políticos del mundo no tienen ese contexto tan chico de lo que podemos estar hablando, y algo tan sencillo como, que es algo que tal vez de alguna forma yo he querido enseñarle a mis hijos, y es si en algún momento uno puede aportar o llegar a cambiar o mejorar la vida de una persona en algún escenario, eso ya es un cambio para la sociedad, porque en ese tipo de escenarios ya empezamos a entender que nosotros tenemos un eco, más allá de la posición que uno pueda tener, de que sea o no de liderazgo y demás. Yo creo que todos somos líderes en alguna pequeña parte o en algún contexto, todos tenemos liderazgo que ejercer. Y de esa manera, si lo multiplicamos y lo replicamos a la familia, al colegio, a la universidad, al trabajo, ahí ya empezamos a tener cambios a nivel social. De forma que si el liderazgo se ve desde el punto de vista del servicio, que yo como líder debo estar dispuesto a servir, a ser útil para los demás y no solamente para mí, cuando uno se abandona de ese egoísmo, que eso es muy difícil, porque hay momentos en los que uno, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, a mí me pasó, cuando uno cree que toma ese tipo de posición, ya está en la cúspide, ya llegó, y a veces el choque es fuerte, el choque es difícil de entender
de que ese tipo de posiciones son mucho más exigentes, no solamente por conocimientos, por aplicación y demás, por habilidades, sino por vocación de servicio. Un líder que no tenga vocación de servicio, desde mi punto de vista, difícilmente va a prosperar. Entonces, cuando uno empieza a entender que el liderazgo se toma no para la obtención del logro, no para la ambición de éxito, sino para el crecimiento y el desarrollo de las personas, en ese momento ya empezamos a tener algún cambio. Cuando empezamos a enfocar a una persona a que crezca, a que mejore, a que siga aprendiendo, ¿sí? A que se expanda en todos sus diferentes escenarios de vida, eso ya va a generar alguna mejora, y ese tipo de transmisión de conocimiento hace que esa persona de alguna forma quiera hacerlo y quiera tal vez influir en alguien más de su familia, de cualquiera de sus círculos de vida, y ahí ya estamos haciendo un eco. Es como las ondas del agua. Cuando tú botas, eso empieza a dar eco, a dar onda, y si son muchas piedras que tú botas, más grande va a ser la onda. Entonces todo esto lo traigo de muchas personas que a nivel de conceptos, que a nivel de teorías, me lo han enseñado, y que si yo lo llevo a la práctica, tienen completamente toda la razón. Hay muchas teorías que no he logrado comprobar, que a mí no me han funcionado, pero hay muchas que sí, y esas son con las que me quiero quedar. Bueno, Jaime, la cantidad de ideas que trajiste, la verdad que muy contento estoy. Te consulto, ¿nos dejás 3 tips para un líder que está empezando? Ok, me los auto infrinjo, me aplican. Yo creo que lo primero es entender que uno nunca va a dejar de empezar. Eso es algo importante. Por más que uno tenga muchos años de experiencia, por más que uno tenga mucho conocimiento, que eso es muy importante, pero no es limitante. El conocimiento yo creo que hoy se adquiere de cualquier escenario. Pero entonces lo primero que yo veo es nunca dejar de empezar, nunca dejar de tener esa intención de querer ir por más, de querer aprender más, de querer hacer más cosas de las que se puedan hacer. En un segundo escenario, o como un segundo punto, yo diría que es entender que todos caminamos el mismo piso, todos estamos a la misma altura, todos respiramos el mismo aire, todos somos iguales en muchos escenarios, todos somos iguales, todos tenemos un puesto que ocupar, más allá de un cargo, más allá de una jerarquía. Todos vamos a ser mejores que alguien más en algo, y alguien más va a ser mejor que nosotros en algo, siempre. Eso es un reto de humildad, yo creo, de entender que por más cargo, por más título, por más lo que sea, todos siempre vamos a ser valiosos de alguna manera. Y eso no nos hace mejores ni peores, sino simplemente nos hace iguales a todos los demás. Y en un tercer escenario, como un tercer punto, en mi práctica y desde mi experiencia, yo creo que algo muy valioso es perder el miedo al error, perder el miedo a equivocarse. Más que hay muchas teorías al respecto, hay muchos conceptos, muchos círculos, muchos diagramas que hablan de eso, pero en la práctica algo tan simple es: si te equivocas estás aprendiendo. Yo creo que el aprendizaje que a uno más le queda, aún desde que estamos en el colegio, en la escuela, en la universidad, lo que sea, cuando uno más aprende es cuando se equivoca. Cuando algo sale muy fácil, bien, es habilidad, es talento, pero cuando uno se equivoca, ese aprendizaje es el que en verdad marca, es el que en verdad, al costar, al doler, visto de alguna forma, ese aprendizaje es el que más te va a ayudar en algún momento. Entonces, cuando uno aprende el error, no estar predispuesto al error, porque pues si uno acciona o actúa con intención de equivocarse, con mala intención, algo malo va a salir. Pero si tú actúas con la buena intención, con la fe de que salga bien, y sale mal, algo bueno va a salir de cualquier forma. Entonces yo creo que en estos 3 punticos que son dados como por mi experiencia y por mi práctica, por mi testimonio, se abren en muchos más conceptos y en muchos más escenarios de aplicación, pero creo que son 3 puntos básicos que es un tema de mentalidad, es un tema de voluntad, y ahí en una buena práctica, en una buena mentalización de futuro, yo creo que son muy útiles. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. Nos dejaste un montón de conceptos, ¿sí? Yo recién te mencioné algunos. Me llevo
nunca hay que dejar de empezar, como lo dijiste vos recién. Todos somos iguales. La verdad, fue un gustazo para nosotros tenerte. Esperamos que te hayas sentido muy bien y muchas gracias por todos los conceptos que nos diste. No, Juan, muchas gracias. En verdad, para mí es el tener un espacio, nunca lo había tenido, tener un espacio como de compartir en este tipo de escenarios, porque uno todo el tiempo comparte, todo el tiempo enseña, todo el tiempo aprende con colegas o con personas, pero este tipo de escenarios que ya extienden muchas fronteras, es un halago en verdad pensar que de alguna forma yo puedo aportar para alguien, y eso es una oportunidad que al equipo de Speaker 20, a Cristian, a Juan, a todos los que están detrás, que son muchos o pocos, pero que aportan mucho a toda la comunidad, es un buen mérito darles y que permitan esta oportunidad de aprender. Aquí estamos aprendiendo, aquí yo estoy aprendiendo porque esto es algo que yo nunca había hecho. Entonces ahí ya me quedé con muchas cosas que tengo que mejorar. Entonces muchas gracias por el espacio, Juan. Y a Cris también es un súper mentor. Cris es alguien del que he aprendido muchísimo, muchísimo. Bueno, yo también. Muchas gracias, Jaime. Nos despedimos de un nuevo capítulo de Entrevistando Líderes de América Latina. Hoy estuvimos con Jaime Pedraza. Muchas gracias, Jaime, y súmense a speaker20.com. Muchas gracias. Gracias, Juan.